A continuación, la tertulia de Eusko y Cascunza en Radio Indautxu. Bueno, buenos días. Aquí comienza una nueva temporada, la segunda ya de las tertulias con Eusko y Cascunza. Después del verano volvemos con nuevos temas y nuevos invitados. Solemos empezar nuestro programa, ya lo saben, diciendo y asegurando que los temas que tratamos son más que interesantes para nuestra audiencia. Nunca les engañamos, pero yo creo que hoy aún menos. Os vamos a hablar del chacolí en Vizcaya, su historia, la cosecha de este año 2005 y el futuro que le espera a un producto que nos representa y mucho. Para tratar este asunto vamos a saludar a Antón Zapartegui, secretario del Consejo Regulador de Denominación de Origen en Vizcaico Chaculiña. Egunon, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. También está en nuestros estudios a Juan Ramón Muguruza, responsable de Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya. Egunon, buenos días. No hay caso, Egunon, y gracias por la invitación. A ti por venir a nuestro programa. Por último, también recibimos a José Luis Lejonagoitia, miembro del Comité de Cata del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Vizcaico Chaculiña, además miembro de la Asociación Internacional, ¿no?, de Historia y Civilización de la Vid y el Vino, y académico de número en la Academia Vasca de Gastronomía, todo eso, ¿no? Sí, todo esto, sí. Así es, seguro, buenos días, gracias por estar con nosotros Egunon, buenos días. en esta mañana. Vamos a empezar un poquito hablando del proceso que lleva el chacolí, ¿no? La vendimia, que nos encontramos un poquito en ese momento, su elaboración, la producción. Vamos a empezar un poco genérico para que la gente entienda de qué estamos hablando. Ujú. Bien, pues bueno, lo que es empieza con la vendimia, que es la cosecha, la recolección de la uva. Nosotros, por la zona geográfica en la que estamos, somos una zona de vendimias tardías y bueno, pues normalmente la vendimia en Vizcaya suele empezar, pues bueno, digamos que a partir del 20-25 de septiembre y suele terminar más o menos ahora pues hacia alrededor del Pilar. Ese momento, pues bueno, que se está esperando durante todo el año pues para recoger la uva y empezar ya lo que es el proceso de elaboración. Ujú. Un proceso de elaboración que comienza más o menos, si la vendimia termina hacia mediados de octubre, luego cuál es el proceso a seguir. Bueno, pues la uva se recoge en el campo, entra en la bodega y se hacen todo lo que es todos los procesos, pues bueno, el despalillado, el prensado y luego ya pues bueno todo lo que es proceso ya de fermentación del vino. El vino, bueno, más o menos pues puede venir a tardar del orden de 2 a 3 semanas en su proceso de fermentación y luego a partir de ahí pues bueno pues ya empieza todo lo que es los trabajos de bodega, pues desde los bueno pues desfangados, trasiegos y las operaciones que se suelen hacer en las bodegas. ¿Sí? Muchos conceptos y quizás la gente no entienda, por ejemplo, el despalillado, ¿no?, que a Mm. mí me llama un poco la atención. Eso que supongo que sea limpiar, ¿no? Bueno, eso es de que bueno la uva ya sabes que son racimos Ujú. y al final lo que nosotros aprovechamos es el grano de uva y luego pues digamos que para empezar todo el proceso hay que quitar lo que es los raspones, lo que es los palillos del racimo, ¿no? Ujú. Estamos ahora en época de cosecha, que es lo que nos depara, ¿no?, el producto de 2005. Bueno, pues en principio yo por participar y comentar los temas que ha dicho Anchón, pues las perspectivas son bastante buenas. Anchón igual nos tiene algunos datos de valoraciones previas que han hecho el Consejo Regulador sobre aforos, pero bueno, la climatología ha sido buena, excelente, apenas ha llovido, quizás las últimas lluvias bueno, en septiembre que hay algo de agua, pues afectó igual algunas, bueno, problemas que puede haber de enfermedades, pero en principio llevamos unos años de muy buen clima para Vizcaya. Ujú. Parece, aunque esto es igual una frivolidad, pero que este calentamiento parece global de la Tierra a los vizcaínos nos puede venir para la vid, Por ¿eh? lo menos para la vid, Para la ¿no? vid. Puede ser interesante porque las cosechas, las últimas yo que recuerde, pues igual llevamos 7 u 8 años de vendimias pues muy buenas, ¿no? Y esto pues bueno, parece que en el futuro se va a mantener y esperemos que siga así, o sea que las perspectivas en principio son positivas. Cuando hablamos de cosechas muy buenas, no sé si podríamos cifrarla en alguna cantidad. Bueno, No con cuando objeto de hablamos consumo. cuando hablamos de cosechas buenas hablamos en dos sentidos. Uno en el término de calidad, eso en Ujú. principio, ¿no? Que es lo que comentaba Juan Ramón. Esto es que una climatología favorable pues hace que la uva madure bien, no haya enfermedades y la uva entre sana y madura en la bodega. Y luego respecto a volúmenes, pues bueno, digamos que este año esperamos un incremento de la producción del año pasado, pero más que por los rendimientos unitarios por hectárea,
es pues bueno, pues gracias o debido a la entrada en producción de nuevas plantaciones que se han ido realizando durante los últimos años. El año pasado tuvimos pues unos 855.000 litros de chacolí y bueno, pues este año nosotros esperamos que alcancemos la cifra del 1.000.000 de litros de chacolí. Pues mucho, ¿no? Muchos litros, no sé si luego los vizcaínos consumimos, Pues mucho se no, exporta, no, mucho... no, no te creas, no te creas. 1.000.000 de litros de vino, podríamos cifrar, no sé, igual José Luis conoce más, una bodega de tipo medio de Sí, yo Rioja, ayer ¿no? estuve precisamente visitando algunas bodegas en La Rioja y, bueno, pues una de ellas, por ejemplo, producía 4,5 millones de botellas al año. Evidentemente, pues no es un 4,5 millones de litros, pero calcula que pueden ser más de 3 millones de litros, solo una bodega. Entonces, bueno, ya ves que nos movemos en dimensiones muy humildes, vamos a decir todavía. Vamos un segundo a pensar en el momento de la vendimia. ¿Es tan Sí. dura como puede parecer? Es decir, ¿cómo se recoge esa uva? ¿Cómo se selecciona, no? Sí, bueno, nosotros aquí por las características de nuestras plantaciones, pues supone que la vendimia tiene que ser siempre manual. Aquí no podemos mecanizar la vendimia. Entonces, bueno, pues la vendimia se hace a mano, en cajas, entonces es una labor, pues digamos, más laboriosa, porque digamos que lleva bastante tiempo y bastante mano de obra. Luego además también, pues bueno, debido a las condiciones de clima y también a la necesidad de recoger el producto en el momento óptimo, pues eso te obliga a que en un determinado tiempo, periodo de tiempo que es más o menos reducido, Ujú. que lo tengas que recoger, ¿no? Bueno, pues eso es básicamente un poco, si quieres, el problema. Dureza, pues bueno, pues es como todo trabajo físico, ¿no? Pues que digamos que esos días, pues hay que cargar unos cuantos kilos de producto, ¿no? ¿Cuánta gente más o menos trabaja en este Bueno, es muy difícil de calcular, ¿no? es muy difícil porque muchas son explotaciones familiares. De cada Entonces, uno tiene a gente que le sí, ayuda. claro, algunos incluso familiares, amigos, o contratan a alguna gente por horas, pero es difícil, ¿eh? Son bodegas muy pequeñitas y ahora mismo el valorar cuánta gente es muy difícil. Luego aparte la orografía de cada explotación es distinta y claro, eso también influye mucho en los rendimientos y en las horas de trabajo a implantar en la explotación de viñedo y los costos que va a suponer es muy difícil. La recogida de esa uva, ¿a dónde la llevamos? Pero vamos a la bodega, A la bodega. y bueno, Y pues hacer los procesos que ha comentado Anton. Importante el tema de las vendimias, los controles de calidad, ¿eh? Claro. Tiene que hacerse cada bodeguero, con el apoyo tanto del consejo como nuestro, y saber que tiene que medir unos parámetros. Son la acidez y el grado, y ver la situación sanitaria de su plantación. Tiene que llevar a lo largo de toda la campaña vitícola unos tratamientos perfectamente sistemáticos, en base a unas guías que la Diputación da a nivel general, pero luego cada productor en su explotación tiene que llevar un control exhaustivo de la sanidad, porque luego a la hora de la vendimia va a ser fundamental que no haya botritis y que no haya otras enfermedades. El grado y bueno, y estar encima del viñedo, claro. Enseguida vamos a entrar en lo que es el Consejo Regulador, pero antes queríamos echar un poco la vista atrás en el tiempo y hablar de la historia del chacolí, ¿no? En Vizcaya, ¿qué ha sido el chacolí para Vizcaya desde sus inicios? Sí, mira, digo esto un poco con lo último dicho en la vendimia. Ujú. Antiguamente, y hablo de siglos pasados, no tan pasados, quizá esto todavía en el siglo XX se practicaba, y sobre todo en el XIX, en siglos pasados las autoridades de cada lugar, de cada villa o de cada anteiglesia, fijaban la fecha de vendimia. Bien, era prevenir ciertas actitudes de que unos se aprovecharan de la dejadez de otros, etcétera. Entonces se iba a vendimiar a toque de campana. Así. Sí, sí, a toque de campana. ¿Eh? La iglesia tocaba un día la campana, el pregonero había ido por las calles anunciando la fecha de vendimia, y el día ese, pues a una hora temprana, se tocaba la campana. Pero estaban ya sobre aviso, ¿no? Sí, más o menos había una tradición, sí. La vendimia se hacía por San Miguel. Hay que tener en cuenta que antes no existían calendarios, prácticamente la gente no los usaba. Y eran las fiestas de los santos que iban marcando el ciclo agrícola. Bueno, frente a eso, que sería una especie de, bueno, pues damos la salida y al que Dios la dé y San Pedro se la bendiga. Hoy en día, sin embargo, la vendimia no es eso, afortunadamente. Es decir, la vendimia no empieza el día 2, el 5, el 7, el 4 o por San Miguel, ¿no? Como se decía antes.
sino que la vendimia empieza mucho antes. Es decir, el campo se empieza a observar meses antes y se va siguiendo perfectamente el ciclo de maduración de la uva. De tal manera que cuando llega la vendimia, cada cual tiene ya preparados sus parámetros, conoce más o menos el cultivo donde va a las fincas, donde va a recoger la uva y sabe más o menos lo que le espera. Entonces, evidentemente, eso ya empieza a trabajar en favor o en beneficio de la calidad del chacolí. Ujú. Y esto lo quiero resaltar porque es que a veces parece que el chacolí le damos un valor secundario, como que ha quedado relegado únicamente a los caseríos, a nuestros labradores, y no es ahí. Nuestros labradores, afortunadamente, se han preparado, conocen tecnología y funciona muy bien. Entonces, esta es un poco la diferencia que hay que hacer entre una tradición que está ahí en la historia, que es muy bonita, que Ujú. es muy nuestra, pero que sin embargo hoy en día la tecnología se ha impuesto a aquella campana que siglos atrás estaba para a vendimiar. Ujú. En cuanto a la presencia del chacolí en Vizcaya, bueno, yo diría que de siempre, ¿no? Lo que sucede es decir, la uva ha existido silvestre o cultivada, ha existido de siempre y en todos los sitios. Lo que sucede es que en un momento se empieza a hacer el vino. ¿Cómo se hizo el vino? Pues no lo sé. Yo la cita bíblica de Noé me parece muy bien, pero creo que el vino tampoco sé cuándo existió ni cuándo vivió Noé. Pero de todos modos, el vino ha existido siempre. Ahora, si contemplamos la agricultura primera, primigenia de Vizcaya, pues era una agricultura de montaña. Entonces, realmente, yo diría que primero fue la manzana y después llegó la uva. Además, la manzana prácticamente, el manzano es un árbol que necesita pocos cuidados y realmente se puede llevar en explotación sin que haya que preocuparse mucho de eso. Sin embargo, el vino es más complejo, requiere más labores, requiere más medios y requiere más jornales. ¿eh? Si ahora los jornales cuentan, también contaban entonces. Ujú. Bueno, pues quizá yo ya no entro si llegó de manos de la iglesia, si fueron los monásticos, no fueron, bien, posiblemente aquellos se ayudaron. Pero lo que es cierto es la primera cita en la cual se habla ya de que en Vizcaya existen plantaciones de viñas, es de 1214 cuando don Diego López de Haro hace una donación a un monasterio externo a Vizcaya, hace una donación de unos collazos y unas cepas que existen en Carranza. Ajá. Después, en una forma rápida, por no extenderme demasiado, iremos dando algunas pinceladas históricas, pero por no extenderme demasiado, eh, el Chacolí se instala en las villas. El documento más antiguo de regulación del Chacolí en Vizcaya es la ordenanza de 1399 de la villa de Bilbao. Ujú. Bueno, yo he encontrado, pues un colega me facilitó en su día documentos en los cuales aparecen transacciones de vizcaínos con puertos de Portugal, pues ya en 1200 y pico, es decir, aquí ya se traía, evidentemente, en aquellas épocas éramos a traer vino de fuera que por mar que por tierra. Pero bueno, yendo a nuestro vino propio, son las villas las que van desarrollando el cultivo de vino. Primero porque necesitan una bebida para sus propios habitantes y segundo porque el vino se va convirtiendo en un elemento de comercio, donde las villas al final fueron creadas para activar el comercio. Después, más tarde, llega el Infanzonado, llega la Santa Iglesia, pero que realmente las más importantes siguen siendo las que están junto a las villas. Por ejemplo, ya que estamos en Bilbao, pues en torno a Bilbao eran muy importantes Begoña, la antigüedad de Begoña, la de Abando, el Deusto y por supuesto Baracaldo. Baracaldo que en su día quiso también Sevilla, pero no le dejaron ni Bilbao ni Portugal. Es que Baracaldo era muy importante. Luego se va extendiendo ya prácticamente en el siglo. Bien, yo diría que también la viña penetra en Vizcaya, perdón, no la viña, que estaba ya, sino el cultivo del chacolí penetra a través del cauce del Cadagua. Es decir, pues Balmaseda también fue como villa, evidentemente, fue una zona temprana de la producción de chacolí. Incluso cuando se expulsan los judíos, pues el ayuntamiento revierte para sí y se hace una relación, una nómina de los viñedos que abandonan los judíos. Después, pues prosigue por Zaya, Güeñes y otros lugares
y la parte costera también, evidentemente de Guillas, Ondarroa y de Keitio, Bermeo, lógicamente, y también Basi y demás. Quizá muy al interior, Orozco, la Merindad de Durango, etcétera, tuvieron pocas líneas. Pero bueno, ese es una siguiente. Yo diría que ya el momento importante del desarrollo del viñedo en Vizcaya y donde empieza el Checolí, pues es en torno a finales del siglo XVI aproximadamente. Y la edad de oro de la expansión del Checolí, donde Vizcaya llegó a tener eh, más de 2.000 hectáreas de producción. En este momento algunas denominaciones de origen de otros sitios no las tienen, pero donde hubo más de 2.000 hectáreas fue finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Ujú. Ahí está el repaso, ¿no? Un poco a la Sí, historia, a los inicios, es una síntesis. pero después de tantos años después, y después de todos estos siglos, no sé en qué momento se encuentra ahora mismo el Chacolí, sobre todo en cuanto a consumo se refiere y también en cuanto a plantaciones, en cuanto a tratamiento, ¿no? Sí, yo diría que estamos en un momento de recuperación. Hay que tener en cuenta que en el siglo XX, a mitad del siglo XX, testimonialmente casi habían quedado el catastro del año 40 y tantos, eh, recogía 20 hectáreas de plantación y esto pues francamente quedó ahí. Bueno, entonces como tenemos aquí los técnicos con nosotros, yo casi les dejo a ellos, pero estamos en un momento de recuperación, de expansión y de relanzamiento Sí, del como ha Pecolí. comentado José Luis, bueno, creo que el siglo de los datos que tenemos en el departamento de Chocolate Historia es el 19. A partir del 19, en el 19 hay dos fases. Una, la primera mitad del siglo XIX, que es cuando más se produce, unos 5 millones de hectolitros aproximadamente. Luego en el 60-70 empiezan las enfermedades y luego a primeros del 20, 1903 por ahí entra la filosfera, por Guipúzcoa entra. Y ahí es, junto con el consumo de vinos foráneos, las comunicaciones terrestres, importantísimo, que elimina ya fundamentalmente las comunicaciones por vía marítima, el tren, las carreteras, los nuevos accesos a Vizcaya, la industrialización, el abandono del caserío, todo eso conlleva a caer en picado las más de 2.000 y pico hectáreas que hay en Vizcaya en el 19. Y nos juntamos con el catastro oficial del mapa del 72 con 12 hectáreas en Vizcaya. Pues 12 12 hectáreas. oficiales. Catastro oficial del Ministerio de Cultura del año 72. En el 40 y tantos había más, pero cayó un picado, fue prácticamente de desaparecer. Entonces, claro, fue un abandono por parte de la administración y de los propios productores también, porque en el siglo XIX se hacían chapolis excelentes aquí en Vizcaya, pero como hubo un abandono tal, pues bueno, la gente lo dejó, tuvo muy mala prensa, tuvo muy mala fama, la gente no quería ver, aquello era un vinagrero y claro, nos juntamos en el 80 y pocos años, cuando empezamos las administraciones a retomar el tema, pues que era una situación que estaba a punto de desaparecer. Y fue cuando con el apoyo de la Diputación al Gobierno y la Asociación de Chacolineros de Alcha, se hace todo el proceso que se puede contar de conseguir la denominación y el concepto regulador. Sí, la denominación de origen se reconoce por parte de la Administración en el año 1994. Y ese año 1994 la primera cosecha que tenemos registrada ronda los 140.000 litros de vino nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues es... Cuando ahora estamos hablando de ese millón, ¿no? Que se sí, espera para 2030. eso es. Entonces hay que pensar que eso, que en 10 años hemos multiplicado pues por 6 la producción, ¿no? Entonces esto, pues bueno, pues lo que entiendo yo que ha supuesto es que, bueno, pues fruto del trabajo un poco entre todos, ¿no? El sector por un lado, que se autoimpone una disciplina, se autoimpone pues unas normas de producción y de calidad, con el apoyo de la administración, del gobierno vasco y de la diputación, pues bueno, yo creo que hemos conseguido recuperar, más que hablando de cifras o de producciones, yo creo que hemos conseguido recuperar la buena imagen del Chacolí y vamos a decir, con esa base, con la buena imagen, pues vemos que, bueno, pues que ahora en este momento, pues que hay un interés económico por el chacolí. Bueno, sabemos que en la agricultura, digamos que los rendimientos económicos no son los mismos que los de la industria o de los servicios, pero bueno, digamos que es un producto que está siendo atractivo, ¿no? Porque, bueno, pues en principio, con esta producción que tenemos, pues no alcanzamos a cubrir prácticamente ni la demanda interna que hay en el País Vasco. Tenemos una demanda insatisfecha y eso prácticamente sin haber trabajado nada a nivel de mercados externos, tanto a nivel del Estado español como a nivel internacional. Los pocos pinitos que hemos hecho de ventas fuera, pues en principio han sido muy satisfactorios, el producto es muy bien recibido, es un producto distinto, diferente,
digamos que Nuevo, ¿no? Para muchos países. exacto, exacto. Entonces, en todo lo que es el mundo del vino y el mundo espirituoso agroalimentario, el hecho de tener un producto distinto que no existe en otras zonas, que tiene un nombre distinto, que no se llama vino, sino que se llama chacolí, Ujú. pues digamos que lo hace bastante atractivo. Y bueno, pues las esperanzas que tenemos es que, bueno, pues seguir creciendo, pero seguir creciendo de una manera ordenada y manteniendo esta calidad y este tipismo que, bueno, pues que nos ha demostrado que tiene buenos resultados. Resulta curioso que si no se cubre la demanda, ¿no? Pues la demanda Mm, interna que tenemos en la mm. comunidad autónoma vasca, no haya más agricultores que se animen a participar, ¿no? Del Chacolí. Bueno, el ¿Cómo tema, no sé pues cómo es se que consigue incentivar Pues es esto? que el tema, bueno, hay dos cosas, ¿no? Bueno, por un lado, el cultivo de la viña es un cultivo que está regulado a nivel de la Unión Europea, es decir, el cultivo de la viña hay excedentes en otras zonas de Europa y por lo tanto está prohibido plantar viña si no tienes derechos. O sea que eso también a todo el mundo que esté viendo esto, si quieren dedicarse a la viña, primero lo que tienen que conseguir son derechos de producción. Permisos, ¿no? Eso es. Luego, otro aspecto es de que la viña no es una inversión que dé un rendimiento económico a corto ni medio plazo. Digamos que las viñas y las bodegas siempre son inversiones a largo plazo. Entonces hay que tener, si quieres, un poco de un espíritu especial, ¿no? Y un colchón Y también un económico, colchón ¿no? también, sí. Y bueno, pues todo eso hace, y luego por último también, pues bueno, algunas cosas que comentaba Juanra, pues el desarrollo industrial y social que hay en Vizcaya y en la comunidad autónoma, pues hace que poco a poco el suelo sea cada vez más escaso. No solamente para los temas de vivienda, sino también Claro. para la agricultura. Y mucho más teniendo en cuenta que además la viña es un cultivo que requiere situaciones determinadas. No se puede poner en cualquier sitio, necesita situaciones soleadas, orientadas al sur. Y entonces, bueno, pues eso hace que al final también la búsqueda de suelos y de terrenos sea también complicada. ¿Eh? Cuando así hemos multiplicado por 6, ¿no? El cultivo, y yo Mm. supongo que no sé si ha costado mucho incentivar a agricultores, o animarles a que se entren a fondo con el Chacolí también. Bueno, al principio yo creo que fue un hito importante la denominación, ¿no? A partir del 94, cuando se aprueba por parte de las administraciones el reglamento y y el funcionamiento y el buen hacer anterior de todas las actividades desarrolladas en pos y mejora del Chacolí, es cuando la gente se empieza a darse cuenta de las posibilidades que tiene el producto. Pero no mucha gente, porque al principio, cuando me acuerdo yo empezamos en los 80 a trabajar en este tema, muy poca gente confiaba en el producto este. Después de 10 años de mejoras, prácticamente desde el 85, Ujú. que empezamos a trabajar en la Diputación de este tema hasta el 94, vamos a 10 años, ahí es cuando se avanzó. Y a partir del 94, bueno, sí, el Chacolí había mejorado, había nuevos productores, pero tampoco muchos, tampoco había grandes inversiones, seguíamos un poco con las pequeñitas explotaciones, se fue creciendo el viñedo porque vinieron derechos comunitarios en el año 2000, que fueron los últimos que se consiguieron. Y yo creo que a partir del 2000 fue cuando empezó ya las plantaciones, gracias a esos derechos comunitarios. Y ahora mismo pues el crecimiento es ilimitado por los cupos de plantación que hay comunitarios, no se puede plantar. La única forma de conseguir es comprando derechos, es un proceso administrativo largo y complicado y es difícil. Y luego hace falta suelo, que en Vizcaya, por desgracia, pues no es No andamos difícil. muy bien O en sea eso, que la ¿no? gente que se ha introducido en el tema del Chacolí, pues concreta. Sí, sí, no, además quiero añadir a lo que dice Fonda, que es un hecho histórico, es decir, que a veces hombre, nadie tiene que saberse la historia del Chacolí para tomarse un vino de Chacolí, porque le guste y además tomando las exquisiteces que hoy en día se hacen es suficiente para hablar en favor de él. Pero bueno, cuando se habla del Chacolí pasado, pues y al mismo tiempo ¿sabes? Los vinos que llegaban aquí durante los siglos y medio por ejemplo se tomaba vino de Rivadavia, vino blanco de que llegaba de Rivadavia, pues entonces resulta que parece que es que el chacolí de aquí se arrinconaba. No, es que aquí no había más chacolí porque no había suelo, no había espacio, es decir, el chacolí local, el chacolí de Vizcaya duraba aproximadamente desde San Martín, y vuelvo a incidir en los santos, desde San Martín hasta que duraba el Chacolí. Había sitios donde el Chacolí se acababa en marzo, en otros sitios en abril. Hombre, siempre es que la picaresca de que había chacolineros que hacían durar el Chacolí, no lo vendían para que no llegara el vino de fuera. Es decir, había un riguroso y absoluto y a veces conflictivo proteccionismo. Pero es que, sí, sí, si Vizcaya hubiera tenido la extensión que tiene La Rioja o que tiene Álava sencillamente, el Chacolí hoy en día sería un vino muy conocido, muy apreciado y que se habría, y no se habría dejado
de elaborar. Pero es que había que compartirlo con el trigo. Después, cuando llegó el maíz de América, hubo que compartirlo con el maíz y empezar a quitar un poco el hambre endémica. Ojo, no únicamente un hambre que existía aquí, sino que era en general. Hoy en día nos parece normal tomarnos una merluza que se ha pescado en Chile, tomarnos un tomate que se ha cultivado en un sitio muy lejano y tomarnos un kiwi que llega desde las antípodas. Ajá. Pero es que entonces se comía lo que había en el entorno de una legua Claro. alrededor del caserío. Entonces es cierto que esta falta de espacio ha sido de siempre no un mal endémico, sino una circunstancia con la que no se ha podido luchar y debe compartir, pero debe quedar claro que el chabolí que se bebía todo entero y que lo que pasa es que se produce nada más como máximo el consumo de medio año. Hoy en día también el chacolí también se termina, ¿no? Lo hemos dicho, la demanda Ujú. pues gana. Lo que también quería saber es con qué otros productos lucha, ¿no? El chacolí en un bar. ¿Qué es lo que le gana? ¿Cuál es el...? No, bueno, aquí no es cuestión de que gana o quién gana, quién deja Es decir, ganar, quién la gente pierde. cuando va a un bar... Sí, bien, bueno, pues el chacolí es un vino básicamente, aunque hay distintos tipos y bueno, la idea que nosotros tenemos es de empezar a diversificar, pero bueno, en estos momentos el producto básico es el vino blanco de año y entonces bueno, pues al final en un bar pues digamos que con lo que compite son con los otros vinos blancos que vienen de otras zonas, ¿no? Pues bueno, pues aquí estamos hablando básicamente pues de vinos de rueda y vinos gallegos, ¿no? Y bueno, y luego también, pues bueno, a veces en algunos otros sitios todo lo que es el mundo de los aperitivos, ¿no? Pero bueno, digamos que hemos conseguido que nuestro producto tenga unos niveles de calidad y un tipismo y una diferenciación respecto del resto. Y bueno, pues entiendo que al final el consumidor él es el que elige, ¿no? Es el que, bueno, pues tiene distintos productos más o menos similares, pero cada uno con sus características y él es la llave, vamos a decir. Yo recuerdo, creo que no recuerdo mal, una campaña que puso la Diputación Foral de Vizcaya, perdón, para incentivar ese consumo, ¿no? No sé cómo marchó aquella... Bueno, nosotros llevamos varios años trabajando junto con la denominación en el tema del consumo, que es un tema fundamental, porque parte del chacolí de aquí, bueno, se envía fuera de la comunidad autónoma, pero creemos que todavía el chacolí es el gran desconocido aquí, en el propio País Vasco y en Vizcaya, ¿no? La gente todavía tiene ese recuerdo antipático del chacolí, del vinagrillo, mal vino, y cuando prueban dicen, ah, esto no es chacolí, o sea, tiene la antigua. Entonces, claro, viene ese problema, que bueno, creemos que eso ya se supera en gran parte, pero hay que incidir muchísimo más. Nosotros iniciamos la campaña esa que le llamamos Aula del Chacolí, llevamos desde el 2002, pues por medio de la denominación, colaborando con ellos, pues llevar a los pueblos de Vizcaya, pues un poco lo que es el chacolí, cómo se capa un chacolí, cómo se ve un chacolí, qué características tiene un chacolí, bueno, y en esa línea llevamos varios años que por ahora, pues vamos a seguir fomentando para que los vizcaínos conozcan el producto Chacolí de Vizcaya, que es un producto excelente, es un producto bien elaborado con sus características, pero yo creo que el consumidor ahí es, ¿no? Pues es igual donde tenemos que incidir Sí, más. sí, bueno, yo en este sentido que sí que estoy muy satisfecho como consumidor. Es decir, que antes iba a un bar, es un chacolí que me llama la cara, bueno, no, pero este que caga. Sin embargo, hoy en día, bueno, pues encuentras el chacolí, yo diría que en todos los sitios, lo cual ya es un logro. Otro logro es que vas a comprar y en las estanterías, recetas, algunos establecimientos, dan bebidas, encuentras varias marcas de chacolí. Eso es muy consolador. Claro, yo, por razones profesionales, tengo que viajar mucho y entonces, pues, he andado por todos los rincones de España y en Madrid, en Sevilla. Y es curioso que he notado siempre un mayor aprecio en el exterior que en el interior. Quizá ellos no conocían esa mala prensa. Es que coges cualquier diccionario y ya, pues me da igual que sea hecho por fuera que dentro, que autores nuestros han puesto al Chacolí siempre, como vulgarmente se dice, a parir. No ha habido uno que se haya parado a analizarlo. Bueno, pues entonces hay un reconocimiento ya también exterior, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, es decir, bueno, es en Andalucía. En Galicia, yo me encontré un día con que en una carta de vino me lo presentaron, iba a elegir pues un vino gallego, no lo gallego, y de pronto veo que había un chacolí. Rama, pues chacolí. Entonces, pues a mi acompañante, que era gallego, y lo sigue siendo naturalmente, pues entonces le puedo se queda con un chacolí. Pues sí, sí, el chacolí va ganando espacios, va ganando terreno y costará. Hay gente que eso, como dice Juanra, pues dice, "Anda, eso no es el chacolí de antes. Adiós, gracias, digo yo.
ha evolucionado mucho y el mercado se está abriendo. Y hoy en día ya es muy fácil encontrar en cualquier carta de restaurante o sencillamente en una tienda, en un supermercado, en una gran superficie, vas encontrando el chacolí. Y en los bares también lo vas encontrando el chacolí. Ujú. ¿Quién de los tres se atreve a definir el sabor? Porque hay mucha gente que no lo haya probado, quizás por esa Joder, resistencia a o... mí, aquí en el comité de Pues cartas. mira, vamos a ver el chacolí. El chacolí, primero, si hablamos del blanco, por ejemplo, es un vino fresco, es un vino del año, con una característica de acidez que le da un tono de frescor. Evidentemente, después de ese frescor que produce la acidez, lo que denotas es los aromas de fruta, pues con la manzana o con la melocotón de fruta. Tiene una gran limpieza. Hoy en día un chacolí es muy difícil, no imposible, pero también ocurre con los grandes vinos. Es muy difícil que abras una botella y tenga olores extraños, pero cualquier botella que vaya de chacolí, lo primero que te va a dar es un mensaje de fruta, es decir, una frutosidad muy importante, y luego el equilibrio de la acidez, que precisamente en un vino blanco es lo que hace que me guste tomarlo porque refresca. El chacolí no se debe tomar ni muy frío ni caliente tampoco, evidentemente. Se toma a la temperatura pues, de unos 9-10 grados. Y si hablamos de blanco, después el tinto. Hacemos un tinto que se hace poco y cuesta que la gente entre con él. Pero es que a mí me encanta los chacolís tintos y algunos hay en Baquio magníficos, y con esto no quiero tampoco decir que no los quiero fuera de Baquio, Ujú. era de que me enfade, pero es verdad que los chacolís tintos tienen un carácter muy peculiar, muy personal, tienen una astringencia muy agradable y de verdad, sobre todo en gastronomía, resultan magníficos. Yo creo que prefiero del chacolí, vamos, tampoco decir que eso es Que lo pruebe la sencillamente, gente, sí, ¿no? sí, que lo pruebe y que además es un vino con el que va a disfrutar y que no tiene ni aquella, si tiene que buscársela, ni hay que repetirla. Y en este aspecto, y no es por comparar, pero quizá por dar datos, yo recuerdo los años 70, los años 80, cuando ibas a Galicia y alguien te ofrecía una botella de chacolí hecha por un paisanín que es muy buen amigo mío, etcétera, bebías aquello y efectivamente te decía, oye, sácame una botella de agua porque no puedo beber. Ya son ni con gaseosa. Los vinos todos han evolucionado, han mejorado y hoy en día la técnica, el conocimiento y la tecnología que se utiliza ha hecho que los vinos sean magníficos. Eso se pone un cuidado y un control, pues que en el caso de que del Sepolido ejerce el Consejo Regulador, pues no nos vamos a llevar ninguna sorpresa desagradable. Al contrario. Y además, con nuestra gastronomía tan abundante, tan varia, tan distinta de los pescados, y las carnes, etcétera, el chacolí va bien con cualquiera de ellas. Y es un vino para tomarlo solo, a capela, para estar con un grupo de amigos degustándolo, o también para incluirlo en la gastronomía. Que bien lo venga el señor de Jonagoita. Hay que decirlo. No, es que pasa una cosa. Yo soy muy enamorado del Chevrolet y Se nota, verdaderamente. se Yo nota. tuve, sí. Quiero hacer pues una pequeña memoria de mi padre, que fue el que me no sé, pues me hizo coger afición al vino y lo llevo desde siempre. También tengo algún pariente que elaboró el Chevrolet y de verdad es que, primero que siento el Chevrolet como una cosa propia, eh, a veces no diría que he sufrido, pero sí he sentido que tenga tan mala prensa, incluso dentro de Vizcaya, que tenga tan mala prensa y que se haya maltratado al chacolí sin que nadie tenía ninguna culpa. Se abandonó, se perdió, se dejó, bien, pero se está recuperando y en esa historia estamos y en este momento nos encontramos. Y yo diría que obrera y que mejoren las Por eso cosas. precisamente, ¿no? El tema de esta primera tertulia de la temporada. Vamos a hablar del Consejo Regulador, del que hemos apuntado ya cuando se creó, pero queríamos repasar un poco las funciones que tiene este organismo, ¿no? Sí, bueno, el Consejo Regulador es un organismo dependiente del Departamento de Agricultura del Gobierno vasco. Es un organismo que, bueno, digamos que se basa un poco en la representación del sector que está inscrito en sus registros. Entonces, este sector que está inscrito en sus registros elige una representación y se forma lo que es el Consejo Regulador, en el cual, además de estos representantes, pues también están presentes la Administración vasca, que es el gobierno vasco, que es competente en la elaboración y en todo el tema de industria agroalimentaria, y la Diputación de Vizcaya, que es la competente en todos los temas de producción. Bien, entonces el Consejo Regulador tiene como funciones principales velar por el cumplimiento del reglamento, es decir,
controles para garantizar al consumidor que el producto cumple con los requisitos del reglamento, es decir, que está producido con las variedades que marca el reglamento y que está producido en Vizcaya, y también en velar porque cumple unos requisitos de calidad, que digamos que ese vino esté sometido a unos controles que verifiquen que tiene unos mínimos de calidad. Y luego, por último, pues bueno, el Consejo Regulador tiene como función todo lo que es el tema de la difusión y la promoción del chacolí, que es un poco, pues bueno, desde un punto de vista genérico, pues bueno, pues que todos los consumidores puedan conocerlo, conozcan cómo se elabora, cómo se produce, qué características tiene, etcétera, etcétera. Ese es un poco el Consejo Regulador. En Vizcaya además tenemos un lugar que es referente, ¿no? La estación de fruticultura de Zaya. ¿Cuál es su historia? ¿Qué es lo que se hace en Bueno, este centro? la historia de Italia igual hay que es un apunte o es un punto en el tiempo referente al trabajo que la administración, en este caso la Diputación Foral y antes otras diputaciones hicieron en pro del Chacolí, ¿no? Ya en el siglo XIX la entonces Diputación, pues a mediados del siglo XIX, 1800 y pico, ¿no? Ya se preocupaba por todas las mejoras y todas las técnicas, toda la enseñanza práctica en agricultura que debían de llevarse por parte de los agricultores, ¿no? Y fue pionera en este sentido, porque fruto del desarrollo ese, a primeros de los siglos, justamente, fue en Saya en 1903, donde creó una granja, se llamaba entonces, hubo otra en Abadiño, también anterior, luego hubo intentos de crear otra, donde en 1903 ya la Diputación diseña o pone en marcha una serie de trabajos y procesos que había iniciado en 1880, referente a la entrada de la filosofía no en Vizcaya, que entró más tarde, sino ya en otras zonas del Estado fundamentalmente. Viendo los problemas que iba a haber en 1880, empezó a hacer ya estudios, en Lejona concretamente, de injertos con Fernando Mier, que fue un catedrático en el siglo XIX muy importante, referente ya a qué estudios habría que llevar en Vizcaya. Entonces, cuando entró la filoxera aquí en 1903 en Vizcaya, como tenía ya la granja de Zalla prácticamente en funcionamiento, empezó a desarrollar ya los trabajos en la estación de Zalla. Hoy estación de Zalla fue granja de Zalla antes. En 1909 ya empezó a multiplicar las plantas, a regenerar viñedos, a arrancar viñedos, plantar nuevos viñedos, se hicieron estudios de injertos, de variedades, un montón de actividades. Tuvo incluso una bodega piloto a lo largo de 1920 aproximadamente. O sea, tuvo muchísima importancia. Había una estación meteorológica, hubo un campo de agricultores directos, según dicen, el mayor que hubo en todo el estado. Tuvo muchísima relación con la estación ampelográfica central, con García de los Salmones, con la Diputación de Navarra, con el ingeniero Nagore, con Francia, con Borgoña, con Burdeos. Desarrolló un montón de actividades. Hasta la guerra civil prácticamente. Es donde hay, bueno, se paralizaron los temas, hubo bueno, problemas políticos, administrativos, desapareció la viña, como hemos dicho, prácticamente en esa fecha, y bueno, los estudios se abandonaron, quedaron muy pocos datos prácticos, sí sabemos las variedades que había en Vizcaya, con qué variedades se recuperaron en Vizcaya, y curiosamente muchas eran tintas. La Bartolomesa, que vamos en Vizcaya, parece ser que es la Tanat, había otras Bordaleza Belsa, había otras blancas, como Raisuri, Bordelesa Suri, había muchas finomilias y muchos nombres, pero sí teníamos ya perfilado por dónde empezaron a recuperar el dinero. Ahí quedó. Luego prácticamente después de 50 años, en el 85 fue cuando la Diputación Foral de Vizcaya empezó los estudios y desde el 85 estamos trabajando en viticultura y enología, pues bueno, con nuevos estudios, haciendo prospecciones varietales, la nueva bodega experimental que tenemos en 1994, bueno, el fruto de todo ese trabajo creemos que también ha influido mucho en la mejora del chacolí actual. Es el presente, no sé cómo ven, hombre, ya para ir terminando con nuestro programa de hoy, el futuro del Chacolí, ¿no? Hay proyectos importantes en cartera. Bueno, por parte del Departamento y del Consejo se llevó a cabo un plan estratégico 2005-2009 y yo creemos que estamos en una fase interesante de crecimiento, como ha dicho Anchón, controlado o sostenible, que se dice ahora mucho, ¿no? Y por supuesto hay que mejorar en calidad, en promoción, muchas cuestiones que igual son como
O sea, el consejo igual tiene... Sí, bueno, digamos que al final, bueno, no hay que olvidar que todo esto es un negocio del cual pues vive gente. Entonces, digamos, aquí hay un equilibrio entre oferta y demanda y lo que tenemos que procurar es mantener este equilibrio, hacer un crecimiento, como decía Juanra, sostenible, pero también sostenido, porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos que alcanzar también una dimensión crítica, también pues para que el propio sector como tal pues sea también, digamos, económicamente viable y que tenga, si quieres, un poco más de independencia o de autonomía, vamos a decir, ¿no? Y entonces el futuro nuestro pues va por ahí, es decir, el seguir creciendo de una manera ordenada y regulada también dentro de un acuerdo que hemos firmado con la Diputación. Nuestra política, tanto del Consejo como la de la Administración, es intentar, digamos, que haya una confluencia entre las bodegas, es decir, que las bodegas poco a poco se vayan uniendo entre ellas, que tengan una mayor dimensión y que tengan una mayor capacidad tecnológica y también de promoción y de comercialización. Y luego también, pues bueno, pues a nivel del Consejo Regulador, dar respuesta a todas estas situaciones, es decir, que nuestros sistemas de control, tanto del origen como de la calidad, pues vayan en línea con esta profesionalización del sector y que luego también nosotros vayamos un poquito, si quieres, como punta de lanza para abrir nuevos canales o nuevas zonas donde el Sacolí empieza a ser conocido, ¿no? Luego, una vez abiertos estos primeros pasos, pues bueno, ya podrán venir las bodegas, pero digamos que el Consejo sirva un poco, pues eso, como apoyo y punta de lanza pues para ir abriendo nuevos mercados, pues bueno, pues para que el chacolí se vaya conociendo y se vaya difundiendo cada vez más. ¿No? Yo creo que hay que fidelizar al consumo, ¿no? Al consumidor. Sí. Pero no por ser sacolín aquí, sino aparte de eso, es que es un producto También, excelente, ¿no? ¿no? Y los No, consumidores es que están además, aquí. además como dije antes, no solamente es para beber, también es para acompañarlo en la gastronomía y es un vino magnífico. Y sí es verdad que el futuro es esperanzador. Hombre, quizá ahora tenemos un poco de rueditis. Ojo, que lo hemos tenido siempre. De hecho, en Bilbao, y perdón por la cita erudita, en Bilbao, en las ordenanzas que dije antes de 1399, solo se permitía tener durante el hielo, es decir, durante la época en la que no se podía consumir más que el chacolí local, se permitía tener vino para enfermos, que además se vendía en las bodeguillas o tabernillas. Bueno, ese vino llegaba de Castilla, pero de Castilla realmente era de la zona de Rueda, lo que hoy en día conocemos como Rueda. Es decir, que al fin y al cabo si el Rueda es nuestro, qué demonios, vamos a andar aquí con historias. Bueno, el futuro es esperanzador porque a medida que los productores van incrementando su producción y van, como hemos visto aquí en esta charla, va creciendo el viñedo y la superficie destinada para el mismo, pues también va creciendo el consumo. Claro, hoy en día que parece que el vino está muy de moda, pues ocurre que llega aquí vino de todo el mundo y todo el mundo es todo el mundo. Ujú. No sé qué pasará cuando los chinos hagan vino, pero bueno. Que ya han empezado. Parece que Por cierto, la pena es amarilla, ya pero han bueno. Bien, no, bienvenidos sean y vamos a disfrutar con el vino. Pero el vino nuestro vino chacolí, creo que merece una atención y que efectivamente pues la gente repare en él y por favor que dejen ya aquellas retóricas de que es un vino agrio, acerbo y que no se puede beber. Eso era antes, todo ha cambiado afortunadamente y el Cherbourg es una de las cosas que más ha cambiado. Yo estoy asombrado que conozco las zonas de vinos desde hace más de 30 años y he frecuentado muchas y he visitado muchas aquí en España y en el extranjero. Estoy realmente estoy sorprendido de la vitalidad, de la fuerza y del empuje que tienen nuestros productores de Chacune. Y a ellos les emplazo para que continúen. Ya sé que se juegan su dinero, pero bueno, de todos modos, espero que tengan su rendimiento. No sé a ustedes, pero a mí me han convencido. Desde luego, los 4 horas, una vez terminado, no podríamos bajar a tomar un tacolí, por ejemplo. Sí. Vamos a agradecer a nuestros tres invitados, a Antón Zapatey, que es secretario del Consejo Regulador de Denominación de Origen Vizcaico Chacolina, de haber estado con nosotros, también a Juan Ramón Muguruza, responsable de Agricultura en la Diputación Vizcaína, y a José Luis Lejonagoitia, que es miembro del Comité de Cata del Consejo Regulador. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros en esta mañana y hasta una próxima ocasión. hasta cuando A queráis, vosotros. Saúl. Gracias por acercaros. Antes de marcharnos, les recordamos que Eusko y Cascuncha, en colaboración con la UPV y el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, organiza la 9ª edición del curso de posgrado sobre ordenación y gestión del territorio. Se desarrolla en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Cerrico los viernes por la tarde.
El curso, dividido entre actividades teóricas y talleres prácticos, pretende garantizar una perspectiva interdisciplinar que suscite el interés de los distintos especialistas implicados en esta materia de creciente importancia en nuestra sociedad. Nos marchamos hasta la próxima semana.